Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Señor, gracias por tenernos de nueva cuenta aquí llevando tu palabra, Señor. Te pedimos que hoy nos des una lectura ágil, agradable, que podamos sentir tu voz, Señor, que podamos comprender tu voluntad y sobre todo que podamos discernir lo bueno de lo malo. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos aquí y pues para no darle tantas vueltas, vamos a comenzar con la lectura. Desgraciadamente y desafortunadamente, hemos andado ahí con algunos problemas de salud y con muchos problemas de trabajo y por eso nos hemos atrasado. Estas últimas semanas he estado muy atrasado, pero bueno, primero Dios nos vamos a poner al corriente. Eh, Vamos a comenzar con la lectura del libro de Nehemías. Ajá, antes de comenzar con la lectura, vamos a hacer una pequeña introducción. Déjenme, les acomodo aquí bien la lámina, porque no sé, ahí está, perfecto. Vamos a comenzar con una pequeña introducción de Nehemías. ¿Qué significa el nombre de Nehemías? En hebreo es Nehemía, que significa Dios consuela. Es el nombre de Nehemías, Dios consuela. ¿Quién es el autor del libro? El parte del libro, no sabemos qué tanto, pero parte del libro se le atribuye a Esdras. Esdras escribió mucho, ¿no? Primera y segunda de Crónicas, el libro de Esdras, esta parte de Nehemías, pero también es en parte autobiográfico, lo podemos ver en el sentido de la narración cuando lo vayamos leyendo, o sea que también parte del libro la escribió el mismísimo Nehemías. La fecha en que se escribió está aproximadamente entre el 445 al 420 antes de Cristo. ¿Cuál es el tema principal del libro de Nehemías? La restauración tanto física como espiritual del pueblo que regresó a la tierra prometida. Recuerden que ellos ya estaban regresando poco a poco, que el primer regreso fue con Zorobabel, el segundo fue con Esdras y este tercero fue con Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Ajá. Eh, Ahorita les explico qué es un copero. Él ocupaba un puesto de muchísimo mayor importancia que el de un simple criado. ¿Por qué? Porque sus deberes eran aconsejar al rey, servirle como guardaespaldas, pero además aprobar la comida y el vino antes de que las comiera el rey y así poder detectar que no estuviera envenenada. Ya ven que en esos tiempos casi no se daba el hecho de que se escabecharan a un rey para que surgiera otro. Este puesto les puse aquí que requería lealtad y confiabilidad totales. Algo que se me olvidó ponerles ahí y también es un rasgo que podemos ver en Emías. Valentía. Imagínense nada más si la comida estaba envenenada. El primero en probarla era Nehemías. Y, pues, obviamente saben que estaba envenenada, pues adiós, ¿no? Nehemías es un claro ejemplo de un excelente liderazgo, ni siquiera de un buen liderazgo, de un excelente liderazgo. Él fue contemporáneo de Esdras y como les decía hace rato, encabezó el tercer y último retorno a Jerusalén de los que estaban exiliados en Babilonia. Nehemías se enteró de la situación del pueblo que regresó cuando unos judíos llegaron a la capital persa y precisamente pidieron hablar con Nehemías. Ajá. Nehemías les preguntó cómo estaba la situación en Jerusalén y ellos le contaron desconsoladamente que el muro de la ciudad estaba destruido y que además sus habitantes se sentían desilusionados y desfallecidos. Y eso fue lo que motivó a Nehemías a tomar medidas urgentes y audaces, lo vamos a ver ahorita que empecemos la lectura. El rey Artajerjes autorizó a Nehemías para que volviera a su patria y llegando a su patria retó a los habitantes de Jerusalén a que reconstruyeran el muro a pesar de toda la oposición externa y de los conflictos internos que había. Lo increíble es, perdón, me eché un traguito de agua. Lo increíble es que mientras Zorobabel y Esdras se tardaron 60 años en poner los cimientos del templo y terminarlo, en solo 52 días Nehemías levantó el muro de la ciudad. Es una hazaña que hasta los enemigos de Israel tuvieron que admitir la ayuda divina. Pero restaurar al pueblo que vivía dentro del muro fue una tarea que le llevó muchos años de liderazgo piadoso y ejemplar. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del libro de Nehemías. Comenzamos con el capítulo 1 y escrito está: Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu,
en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Señor Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si ustedes pecan, yo los dispersaré por los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque su dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que escogí, para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Esas son palabras de Nehemías. Capítulo 2 del libro de Nehemías, escrito está. Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás tan triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Saf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vino luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniera alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar a la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, ustedes ven el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantemos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien, pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita, y Gesam el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Se rebelan contra el rey? En respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen ni parte ni derecho ni memoria en Jerusalén.
Capítulo 3 del libro de Nehemías, escrito está. Reparto del trabajo de reedificación. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea, y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Sacur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. La puerta vieja fue restaurada por Joyada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, varones de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos frente a su casa Jedaías, hijo de Arumat. Junto a él restauró Atus, hijo de Asabnías, Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paat Moab. Restauraron otro tamo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Sanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras, sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Akerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Bet-Asur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Reum, hijo de Bani. Junto a él restauró Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila por su región. Después de él restauraron sus hermanos Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mispa. Otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asú frente a su casa. Después de esto restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente, y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anun, hijo de Sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Capítulo 4 del libro de Nehemías, escrito está. Precauciones contra los enemigos. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día?
Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas, y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el veldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimos para trabajar. Pero aconteció que, oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieron, ellos caerán sobre ustedes. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos, acuérdense del Señor grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos y por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeran el sonido de la trompeta, reúnanse ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guarda que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Capítulo 5 del libro de Nehemías. Escrito está: abolición de la usura. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestros hijos lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y oí estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigen interés cada uno de ustedes a sus hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y ustedes venden aún a sus hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder, y dije: no es bueno lo que hacen. ¿No andarán en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Les ruego que les devuelvan hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandan de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumple esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Dios, y el pueblo hizo conforme a esto.
También desde el día en que me mandó el rey que fuera gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de esta muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¡Wow! Bueno, mañana, si Dios lo permite, ahora sí, mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo un capítulo. Pero qué liderazo, Nehemías, ¿no? Ya quisiéramos que por lo menos nuestros pastores o nuestros líderes fueran la mitad de lo que fue Elías. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 22 del Evangelio de Lucas, algo larguito también, pero ahorita nos los chutamos. Capítulo 22 del Evangelio de Lucas, escrito está, el complot para matar a Jesús. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Institución de la Cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan, prepárenos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Wow. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces, como ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos era el que había de hacer esto? La grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así ustedes, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y los sienten en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que niegues 3 veces que me conoces. Oh, pobre. Bolsa, alforja y espada. Y a ellos dijo, cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una.
porque les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, por, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo, basta. Jesús ora en Getsemaní. Hijo, eh, saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, oren que no entren en tentación. Él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Arresto de Jesús. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que habían de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejen, y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón han salido con espadas y palos, habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendieron las manos contra mí, mas esta es su hora y la potestad de las tinieblas. Pedro niega a Jesús, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a causa del sumo sacerdote, a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentada al fuego, se fijó en él, y dijo, también éste estaba con él. Pero él le negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro, ¡ay! Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¡Ay! Y Pedro saliendo afuera, lloró amargamente. ¡Ay, Dios mío! Jesús escarnecido y azotado. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Jesús ante el concilio. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si les dijera no creerían, y también si se los preguntara no me responderán ni me soltarán. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, ustedes dicen que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Híjole, gracias a Dios terminamos con la lectura del día de hoy. Siempre, 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 por eso, perdonen ustedes si se me corta la voz, cuando leo la negación de Pedro, me dan ganas de llorar, porque cuántas veces nosotros hemos negado a Cristo, cuántas veces nos ha dado vergüenza confesarlo delante de los hombres, cuántas veces hemos pecado conscientemente sabiendo que pertenecemos a Cristo, cuántas veces hemos seguido al mundo en vez de seguir lo que nos dijo nuestro Señor. Eso es negar a Jesucristo. Lo increíble es la restauración de Pedro y así como nos restaura a nosotros. Pero bueno, otro pequeño comentario que les quiero hacer es que la tradición católica y muchos de nosotros todavía tenemos idea en la mente de que la última cena es así como la pintó Leonardo da Vinci. De hecho, da Vinci. De hecho, la imagen que tenemos de la última cena no es esa. Esa imagen la creó Leonardo da Vinci, la pintó como él se la imaginó. Eh, pero en realidad, en la última cena, como dice en el aposento alto, no solo estaba Jesús y los apóstoles.
Había más de 200 personas reunidas en ese lugar y aparte Jesús y sus apóstoles estaban sentados en el piso. En esos tiempos la costumbre judía de celebrar la Pascua era sentarse uno recargado junto al otro. Por eso Da Vinci dibuja a Juan recargado en el pecho de Jesucristo, pero todos los apóstoles estaban recargados entre sí. Solamente hay que leer un poquito de usos y costumbres judías para que se den cuenta de cómo así se sentaban, así comían, y que en ese aposento alto había más de 200 personas reunidas. Por favor, la oración de Jesús en el monte Getsemaní, por increíble que parezca, tiene que ver con la ofrenda de las primicias. Eso es algo que acabamos de aprender. No lo había yo nunca visto de esa manera, pero la oración de Jesús, de nuestro Señor Jesús, en el Monte de los Olivos, tiene que ver con la ofrenda de las primicias. Dios nos permite hacer el comentario el día de mañana. Padre, muchas gracias. Gracias porque tu palabra es hermosa, porque tu palabra es verdad, porque sabemos, Señor, que si nos mantenemos leyéndola y comunicándonos contigo por medio de la oración, podremos discernir las malas enseñanzas que están aumentando cada día y cada día más, Señor. Sabemos que están surgiendo lobos rapaces, que están surgiendo muchas personas, Señor, que están lucrando con tu palabra, que hay muchas personas que están enseñando falsa doctrina. Dales oportunidad de arrepentirse y que lo que saben de tu palabra lo utilicen para el bien para la salvación de muchas almas, Señor. No permitas que nos envanezcamos, no permitas que nos salgamos de tu doctrina, Señor, de la palabra que está inscrita en la Biblia. Te agradecemos por la oportunidad que nos has dado y te pedimos, Señor, que bendigas a todos y cada uno de los hogares de las personas que ven estos videos, Señor, y asimismo que añadas más para que podamos ser muchos los que entremos en tu reino. Gracias por tu misericordia, por tu provisión y tu diaria bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.